Mi hermano, Dios me les bendiga. Realmente parece que algunos hermanos nos han dejado, pero lo bueno es que el Señor nunca nos deja a nosotros. Hay una anécdota que, fue algo real con el asunto de esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial, hermanos. Como decía Marcela, en el ambiente cristiano hubo tristeza porque las iglesias van a estar cerradas. Y cada quien oraba en su casa. Luego, cuando se dijo que pronto se iba a abrir la iglesia, se ponía en los avisos para oración los sábados de que se orara por los servicios en la iglesia. Y todo el mundo ponía amén, sí, amén. Y la realidad de las cosas es otra. Es más fuerte el sol, el verano, que la iglesia. Pero lo que le quiero contar es esto que pasó allá por el año 1944-45, cuando la Segunda Guerra Mundial. Ahí no había pandemia, lo que había era una guerra. Y toditas las iglesias fueron bombardeadas. Los pastores, muchos fueron encarcelados, otros fusilados, otros tuvieron que huir. Y los cristianos, que cuando no había guerra ellos preferían ir al mall, a los parques, a divertirse, ¿no? Cuando toditas las iglesias estaban cerradas y destruidas, ellos querían que las campanas de la iglesia sonaran para ir a orar a la iglesia. Una cosa es diferente orar y pedirle a Dios bendición cuando todo está bien, hermanos. Pero es muy diferente cuando yo estoy en el fondo del pozo y estoy viendo para arriba. La oración toma otro enfoque. Amén. Entonces eso significa de que a lo mejor nosotros necesitamos estar en el fondo del pozo para que nuestra oración y nuestra asistencia a la iglesia sea con otro enfoque. Amén, hermanos. Por supuesto, aquí hay tiempo para todo. Hay tiempo para ir al parque, a pasear, tomar sus vacaciones. Pero somos poquitos. Y de esos poquitos, ¿cuántos somos? 24. ¿Cuántos estamos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 24, 8. Un tercio. 9 con Marcela. 10 con Isa. Las 2 niñas. 12. Entonces, eso es triste, hermano. Y en esta tarde yo quiero compartir con ustedes una meditación que precisamente habla de nuestras peticiones. Yo le puse por título una pregunta, pero no una pregunta retórica, en la cual la persona también da una respuesta retórica, sí o no. Esta pregunta es: cuando usted ora, ¿por qué ora? Entonces, ese es el título. Esa pregunta no es para ustedes, esa pregunta es para los que no vinieron hoy. Amén. Y entonces vamos a ocupar de fondo bíblico el capítulo 10 de San Marcos. Ahí tenemos 5 peticiones. Pero solo que vamos a hablar solo de una de ellas. Amén. Entonces, San Marcos, capítulo 10.
San Marcos 10, versículo 35. Dice así las Escrituras. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Oramos. Padre, en esta tarde, Señor, queremos, Dios mío, expresarte que hay gratitud en nuestros corazones, porque tú eres un Dios que oye la oración de tus hijos, las peticiones, las angustias, tú las recibes, nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestros dolores los traemos a ti, y tú siempre estás ahí para consolar, para animar, para levantar y para bendecir, Señor. En esta tarde, Dios mío, hemos leído esta petición de estos dos discípulos, estos dos apóstoles, y queremos, Dios mío, entender qué es lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, en este día, Señor. Te pido que perdones nuestras iniquidades, nuestros pecados, perdona nuestras negligencias. Y gracias, Señor, por bendecirnos, cuidarnos, Señor. Cuida a los que no pudieron llegar, Señor. Algunos de ellos están trabajando, otros están en casa enfermos, otros, tú sabes dónde están. Pero ahí donde están, Señor, guárdalos y que tu bendición nos alcance, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, en este capítulo 10, nosotros encontramos 5 peticiones. Y la primera petición que encontramos es acerca de un pedido de interpretación. Y miramos que los fariseos se acercaron a Jesús para pedir una explicación, para ver qué es lo que Jesucristo contestaba acerca del divorcio y del matrimonio. Fíjense que ellos están más interesados en la legalización del divorcio que en lo legal del matrimonio. De tal manera que Jesús le contestó, y después de eso nosotros miramos la segunda petición que aparece en este capítulo, en donde los matrimonios, usted sabe que en los matrimonios nacen los hijos, y los hijos son para entregárselo al Señor, para que traerlo al Señor y que Dios los bendiga. Entonces miramos a los padres trayendo sus hijos a Jesús, y sus discípulos decían: no estorben al Señor, no, ¿para qué traen niño aquí? Algunos piensan de que los papás querían que Jesús bautizara a los niños, algunos piensan así. Pero la verdad es las cosas que si hubiera sido eso el propósito de los padres, traer a los niños a Jesús, los discípulos no le hubieran impedido que se acercaran a Maestro. Entonces el propósito del padre era de que Dios bendijera
a sus hijos. Y esa es una buena petición, es una buena actitud de los padres de traer los hijos a Jesús. La tercera petición que encontramos aquí es del joven rico. La petición de él es que él quiere saber qué hacer para ser salvo. Nosotros miramos que este era un hombre rico, era joven, era un principal y tenía todas las cosas materiales, pero no tenía salvación. Y Jesucristo le dijo que vendiera todo lo que tenía y que lo siguiera. Por supuesto, el vender todas las cosas, una persona con eso no logra salvación. Pero sí, el de seguir a Jesús, el tener necesidad de Jesús, de poner a Jesús en su vida como prioridad, eso sí lo iba a traer salvación. Pero el muchacho estaba más amarrado con las posesiones materiales que las espirituales. Y mire que esto es una paradoja. Hace poco alguien puso en una de las redes sociales que las bendiciones espirituales van entrelazadas con las bendiciones materiales. Digo yo, si eso fuera así, todos los hermanos que son espirituales tuvieran muchas cosas materiales. Pues yo conozco también mucha gente que tiene posesiones materiales y no son salvos, no gozan no tienen una vida espiritual. Lo que enseña la Biblia es de que nosotros pongamos la mirada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, y que después estas cosas que nos hacen falta van a ser añadidas, van a ser añadiduras más bien. Y la Escritura nos dice que nosotros no pongamos la mirada en las cosas que se tocan, porque son perecederas, sino que pongamos en las cosas eternas, en las cosas espirituales. Amén, hermanos. Ahora, el cuarto pedido, pues, es lo que está haciendo aquí, pidiendo Jacobo y Juan. Y el quinto pedido es de un hombre que quiere recobrar su vista, de un ciego. Y él viene a Jesús para que le dé iluminación a su vista, que su vista sea restaurada. Y de tal manera que Dios contestó esas peticiones. O sea, Dios siempre contesta todas las peticiones. Entonces nosotros nos vamos a centrar en el pedido que hace Santiago y Juan. Yo dije Jacobo primero. Santiago y Juan, bueno, Jacobo es el mismo. ¿Cómo dice? Jacobo y Juan. Ya, Jacobo y Juan, sí. Entonces, desde el momento que nosotros hicimos aquella primera oración, hermanos, la oración de arrepentimiento para recibir a Jesucristo, el resto de nuestra vida, por supuesto nuestra vida cristiana, siempre le hemos estado pidiendo algo a Dios. ¿No es así? Bien. Y las Escrituras nos ordenan a nosotros que le pidamos a Dios, que lo hagamos. Esa es una recomendación, dice, poner toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y entonces se nos recomienda a que oremos sin cesar. Dice que hermana Marvila siempre está poniendo en el WhatsApp, ya sea el viernes o el sábado por la mañana, tiempo de oración, y ella pone los puntos por los cuales orar. Generalmente yo solo miro un amén. Amén, hermana. Digo, ¿será que el resto de los hermanos no leen el mensaje que pasó la hermana? Y si lo leyeron, ¿por qué digo yo no le pusieron un amén por lo menos? ¿Será que no están interesados en estos puntos? Porque ahí se habla por la iglesia, se habla que hay que orar por la familia, que hay que orar por el liderazgo, que
nos soportemos unos a otros. Y entonces encuentro un amigo y después alguien pone otra cosa que nada tiene que ver con oración. Está bien que pongan cualquier, algo que tengan que comunicar, pero la oración como que no tiene importancia. ¿Será importante la oración, hermanos? Tiene que ser importante en la vida del creyente, porque sin oración, hermanos, no respiramos. Sin oración vamos a estar siempre en necesidad. Y entonces la Escritura nos dice que mediante la oración, que mediante las súplicas que nosotros hagamos, que esas súplicas y que esa oración sea conocida de Dios. Nuestras peticiones tienen que ser conocidas por Dios. No podemos pensar, bueno, yo soy hijo de Dios y Dios conoce mi necesidad. Claro que sí, Dios conoce tu necesidad. Pero usted y yo tenemos que presentar nuestras peticiones a Dios. Cualquiera que sea. Ya sea que usted quiera comer su pancito ahí con mantequilla, o que le quite un dolor de cabeza, o cualquier otra necesidad. Y dice las Escrituras que tenemos que traer todita nuestras peticiones al Señor. Generalmente nosotros, el cristiano promedio, siempre se acuerda del Señor en la necesidad. Cuando las cosas están bien, ¿para qué molestar al Señor? Pero cuando las cosas no están mal, entonces ahí sí hay que orar con profundidad. Hay que orar hasta que el Señor conteste la oración. Y entonces ese es un mal concepto de lo que es la oración. Porque el Señor mismo, mire, Él dio ejemplo de oración. De noche se iba a orar allá a un cerro, al huerto. Muy de madrugada estaba orando. Predicaba todo el día, andaba de un pueblo para otro y luego se apartaba a un lugar solitario para orar. Por supuesto, nosotros no podemos pasar 8 horas orando, ni toda la noche orando, porque hay que hacer otras cosas, hay que descansar. Sin embargo, apartar un tiempo para la oración muchas veces cuesta más que nosotros ir a trabajar. Amén. Entonces, dice el Señor que cuando nosotros llamamos a la puerta a través de la oración, la puerta se nos va a abrir. Dice el Señor que cuando buscamos la bendición de Dios, la encontramos. Dice las Escrituras que cuando pedimos, hermana, me ayuda a orar, por favor. Tengo esta petición. Yo sé que usted es una mujer de oración, una mujer de fe. Me puede acompañar en mi tragedia, en mi oración. Lo estoy pidiendo. Dice que el que pide, se le va a dar. Y cuánto más que le pidamos a Dios. Y también dice, y aprendemos, de que Dios no se molesta cuando usted y yo le pedimos. Hijo, ven para acá, te voy a bendecir y te voy a dar algo mejor de lo que estás pidiendo. Entonces, cuando Dios contesta nuestra oración, esos son momentos de grato placer, hermano. Uno se siente gozoso en el corazón, agradecido, que no haya la hora de contar al primer hermano que encuentre, mire, hermano, fíjese que yo estaba en esta necesidad y el Señor me contestó mi petición. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Hermano, fíjese que estaba pasando esto, clamé al Señor y Dios respondió mi oración. Esos son momentos de placer. Amén. Entonces, nosotros miramos que
Dios no se molesta que nosotros le pidamos a Él y que le pidamos en lo que es la voluntad de Él. Pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Las cosas van bien y ustedes no olvidamos de que hay un Dios que hay que adorar. Las cosas también, no, el sábado no voy el otro sábado. Miren las dificultades que tenemos solo de reunirnos un día a la semana. A lo mejor más después se nos van a cerrar las puertas. Y entonces ya vamos a estar diciendo, Señor, danos un lugar para adorarte. Danos un lugar donde podamos reunir como antes, cantar y oír tu palabra y ser fortalecidos. A lo mejor, yo no sé qué va a decir el Señor, si va a completar esa oración. Porque dice que para un tiempo, que esta palabra no va a desaparecer, pero va a escasear. Usted sabe cuando escasea algo en un país, qué dificultades hay. Yo me acuerdo cuando el año 2000, que las computadoras iban a parar, que los bancos no iban a funcionar, todo el mundo buscando el alimento. Para esa época, en Navidad, ya faltaba una semana para que terminara el año. Mira, deberíamos ir al súper, por lo menos comprar una bolsita de arroz y unas cositas ahí para tener algo para comer. Llegamos al súper y estaba barrido. Y ahora dónde coger. Los muchachos la mayoría estaban pequeños. ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? Entonces, son situaciones que se dan, ¿no? Y uno las analiza hasta después que ya aguantamos todo el problema. Entonces, lo que le quiero decir, hermano, es de que muchas veces la oración Dios la contesta y hay ese es motivo de alegría en el corazón. Imagínense una pareja que se casó y pasaron varios años y no había un hijo. Y estos comenzaron a clamar, Señor, dame un hijo. Necesitamos tener problemas, yo quiero criar un niño, yo quiero tener un hijo. Y el Señor hace el milagro. Ese debe tener una alegría para la pareja que no estaba esperando un niño y no lo podía tener. Imagínense, tenemos el caso de Abraham y Sara. 25 años lo esperaban. Clamaban y el muchacho no venía. Pero cuando recibieron a Isaac, cuando nació Isaac, eso fue una alegría indescriptible en sus corazones. ¡Oh, Dios, tú eres fiel! Tú lo que prometes, lo cumples. Por esa razón yo te voy a adorar. Yo voy a hacer un altar familiar. Yo le voy a enseñar tu palabra a mi hijo. Y muchas promesas hizo Abraham. Muchas veces nosotros hicimos esas promesas cuando venimos aquí a Canaán. Señor, tráeme la familia y te sirvo. Señor, que mi familia pueda venir. Y entonces el Señor trae la familia. Y la promesa que se hizo para Dios de servirle se olvidó. O imagínense un momento de placer cuando por un prolongado de tiempo de tinieblas, que no se puede ver nada, que la persona está buscando una luz y comienza a clamar al Señor que le permita ver claridad a la situación que tiene, porque solo tinieblas mira, no mira nada. Y entonces Dios le da una luz para bendecir a este hombre, a esta mujer. Y cuando mira todo iluminado, mira el panorama, oh Señor, gracias Señor, bendito eres Señor, hay alegría en mi corazón, gracias hermano, hay una gran alegría. O cuando estamos clamando al Señor por la sanidad física de un ser querido está postrado, está enfermo,
El doctor dice que no hay esperanza. Y clamamos al Señor, y el Señor obra una sanidad en esa persona. Es un motivo de alegría. Un sábado que yo me levanto, para mí es un motivo de alegría. ¿Sabe por qué? Porque ese día yo venía a la iglesia. Si yo no me levanto con salud, si yo tengo algún dolor, yo no voy a poder estar en la iglesia ese sábado. Pero cuando sé que estoy levantado, sé que estoy respirando, sé que estoy mirando la luz del sol, entonces yo digo, gracias Señor por el hábito de vida que me das. Y hoy en agradecimiento voy a ir a la iglesia a adorarte, porque tú te mereces más, eso y mucho más. O cuando estamos orando por alguien por muchos años para que Dios salve a esta persona, cuando nadie da esperanza que esta persona sea salva, y llega un momento en que esta persona entrega su corazón a Cristo, es un motivo de alegría, es un motivo de regocijo en el corazón. Sin embargo, nosotros descubrimos, yo por lo menos he descubierto, de que en esos momentos en donde hay dolor, en donde hay tristeza, en donde hay lágrimas, en donde hay angustia, es en esos momentos en que se modifica el enfoque de mi oración hacia Dios. Porque cuando las cosas están bien, como dice mi amigo, la vida cristiana para mí es lo más fácil. Entonces le digo a mi amigo, mira, le digo, vos mirá la vida así fácil, la vida cristiana fácil, porque lo tenés todo. Y si lo tenés todo, tenés que darle gracias a Dios. Porque hay otras personas que no tienen recursos, y aun con esos recursos que no tienen, ellos alaban a Dios. Y para ellos la vida cristiana es bien dura, Dios. Y Dios contesta la oración. Pero vos no puedes estar diciendo de que la vida cristiana es fácil. Porque el Señor dijo, el que quiera seguir de mí, ser un buen discípulo de Jesucristo, Él dijo que se niegue a sí mismo a esas personas. Te estás negando a tus caprichos, te estás negando a tus deleites, a tu comodidad. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, estás tomando la cruz de Cristo, estás tomando tu responsabilidad y sígame, estás siguiendo a Cristo verdaderamente como Él quiere que lo siga. Y entonces el hombre se me quedó callado. Vos no me entendés, Dios. Bueno, por lo menos que te entienda Dios, Dios. Pero eso es de esa manera. Los momentos de angustia, hermano, eso hace que mi oración yo la revise. ¿Cuál es su contenido? Porque si yo le estoy diciendo al Señor que me dé esto, que me dé lo otro, son cosas materiales, digamos. Señor, dame una casa, dame un carro, dame una esposa, dame hijos. Y es lo que decía el Señor, que una vez anduve caminando con el Señor, hermano, con Jesucristo anduve caminando. Y en el camino que íbamos con el Señor nos regalaron una gallina. Y el Señor me dijo a mí, Abraham, anda a cambiar esa gallina por cualquier otra cosa para que comamos. Está bien. Entonces yo fui a una miscelánea y le dije al hombre, mira, por esta gallina, ¿qué nos puede dar de comer? Coge un pan. Un pan para una gallina, le dije al hombre. ¿Lo toma o lo deja?
Entonces yo lo tomé, esto lo va a saber el maestro. Y llegué al Señor y le dije, Señor, el dueño de esa miscelánea, por la gallina solo me dio este pan. Entonces el Señor respondió de que él sabía que eso iba a pasar. Entonces, ¿cuál es el sentido de que si usted sabía que me iba a dar un pan, por qué me mandó a cambiar la gallina? Porque quiero enseñarte algo, me dice. Yo a todita la gente le doy mucho. Le doy la gallina y ellos me dan un pedacito de pan. Eso es lo que estamos haciendo hoy, eso es lo que estaba diciendo Marcela. Así es, Marcela, ¿qué se hizo Marcela? Eso es lo que estaba diciendo Marcela hoy cuando decía de que ella estaba exagerada cuando se abre la iglesia y ahora que mira así, dice, ¿dónde está la gratitud nuestra? Amén, hermano. Bien, entonces, otro de los problemas que surgen en nuestro sufrimiento es cuando Dios no contesta la oración. Amén, hermano. Y estamos clamando, Señor, esta petición la pongo en tus manos. Señor, esta petición ya tiene varios años y todavía no la contesta, Señor. Entonces eso agrava nuestro sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque el Señor quiere enseñarnos a esperar en Él, a que confiemos en Él. Pero el problema es cuando solamente confiamos en Él en esos momentos de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Entonces, aquí hubo una petición de Jacob y de Juan. Señor, quisiéramos que nos dieras lo que te vamos a pedir. ¿Y que quieren que yo haga por ustedes? Bueno, que en tu reino yo me siente a la derecha y mi hermano a tu izquierda. Es decir, yo quiero ser el ministro de defensa, yo estaba a la derecha tuyo, y mi hermano va a ser el ministro de finanzas. Concédenos eso, Señor. Y el Señor le dijo, miren, no saben lo que piden. Ese es el problema de nosotros los cristianos, no sabemos lo que pedimos. Dígame, hermano. Y el Señor le dice, miren, ustedes pueden ver la copa que yo voy a beber. Seguro que sí pueden. Y pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Claro que sí. A la verdad que sí van a tomar de la copa que yo bebo y del bautismo con que soy bautizado. En otras palabras, cuando Cristo le está hablando de la copa y del bautismo, le está hablando de su sufrimiento, de lo que le iba a costar a él salvar la humanidad. Y es más, Santiago fue el primer mártir. Él probó esa copa y fue bautizado en ese sufrimiento. Juan, Juan el evangelista, el que escribió el Evangelio de San Juan y el que estuvo allá preso en la isla de Patmos, ahí escribió el Apocalipsis. Él sufrió, él bebió la copa también. Se cree que fue el único que no fue martirizado, pero el Señor le dijo que no sabía lo que pedía. Pero déjeme decirle una cosa, pongámonos ustedes y yo en lugar de Jacobo y de Juan, ¿qué cosa le hubiéramos pedido al Señor? ¿La derecha o la izquierda? ¿Cuál de eso queremos? ¿Ah? Mire, ellos dos, junto con Pedro, habían sido testigos de la gloria de Jesús allá en la transfiguración, ¿se acuerdan? Entonces ellos fueron muy egoístas. ¿Por qué no tomaron en cuenta a Pedro?
Y ellos pudieron decir: Pedro, mira, vamos del Señor, y como nosotros miramos su gloria, pidámosle que estemos sentados cerca de Él. ¿Fueron egoístas o no egoístas? Miren que los 10, incluyendo a Pedro, se pusieron enojados. Pedro tal vez se enojó y dijo: ¿por qué no fui yo primero? Porque todos queremos ser primero. Y los demás, los otros, también estaban enojados porque Jacob y Juan fueron a hacerle esa pregunta al Señor. Ellos fueron los primeros en recibir la visión del reino. Jesucristo en 3 ocasiones habló de que le era necesario ir a Jerusalén, de sufrir, de ser muerto en una cruz y luego resucitar. Entonces ellos habían recibido esa visión del reino como que Jesucristo iba a ir a la cruz y que inmediatamente después de la cruz lo iban a sepultar, el Señor iba a resucitar y que Jesucristo iba a instaurar su reino. Entonces, bueno, fíjense que cuando esta petición ya había pasado un año desde el tiempo de la transfiguración, y a ellos no se les olvidó, y el Señor dijo que su reino lo va a instaurar. Eso quiere decir que eso está cerca. Y antes que se nos adelanten otros, tenemos que ir nosotros, Juan y yo, tenemos que ir donde Jesús a pedir. Uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús le había dicho que no le hablaran a nadie de eso, de la transfiguración. Le pidió, cuando ellos estuvieron en la transfiguración, le pidió que no dijeran a nadie. Y Pedro le dice: ve, están haciendo trampa. El Señor dijo que hasta después de su resurrección teníamos que hablar de esto. Y ellos, ya hablando, y el Señor le tuvo que decir: miren, eso no está en mí otorgar esa posición. Eso está destinado para aquellos a los cuales Dios va a designar, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién va a estar en el lugar de Dios entonces? Nadie puede estar en el lugar de Dios. Y al lado derecho de Cristo, ¿quién está? Y nadie puede decir: bueno, a mí me corresponde ese lugar. Ni siquiera Pablo dice: mire, yo fui el gran apóstol de los gentiles, yo escribí 13 cartas, fundé muchas iglesias, viajé por todo el mundo conocido, de tal manera que yo tengo derecho, porque yo vi visiones allá en el tercer cielo, fui arrebatado. Y ese lugar no es para Pablo tampoco. Ese lugar está destinado para aquel a quien Dios decía poner en su sola potestad. ¿Quién va a ser? Yo no sé. Pero estos hombres están pidiendo estar sentados cerca de Jesús porque el reino ya estaba cerca. El futuro reino está ya bien cerquita. Y Jesús también le dijo que muchos que quieren ser primeros serán postreros. Dice que una vez nos invitaron a una vigilia. El que me invitó me dice: mire, vaya a sentarse allá a la banca de adelante. Yo obedecí, me fui a sentar a la banca de adelante. Allá llegó alguien y me dice: mire, tiene que moverse aquí porque esto está reservado para otras personas. No me molestó, tiene razón, esto no está destinado para mí. No tengo por qué estar sentado ahí, pero a mí me dijeron que me sentara ahí. Entonces eso ya pasó. Entonces yo estaba de primero y ella me voy a sentar de último. Los primeros serán de último. De tal manera que eso pareciera que Cristo le está dando una idea, desvalorizando
a la persona con decirle que quiera ser primero va a estar de último. Y es más, mire lo que dijo el Señor: el que de ustedes quiera ser el más grande tiene que servir a los demás. ¿Cuántos son grandes aquí? Yo soy grande, hermano, yo tengo que servir a los demás. Usted no es grande. Mire que el Señor dijo que yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Entonces, usted quiere ser grande, usted tiene que servir a los demás. Amén. Amén. Entonces, mire, Juan y Jacobo no incluyeron a Pedro, la tripleta perfecta, como decía alguien. Pero nosotros miramos ahí que no hubo nada, o sea, como le dijera, hubo un desacuerdo entre los discípulos. 10 estaban contra los 2 estos que habían ido donde Jesús a pedir esa posición. ¿Y sabe quién? No solamente Juan y Jacobo se sintieron indignados por la respuesta de Jesús, sino que Pedro también. Pedro, ustedes saben cómo era el carácter de él. Ustedes saben cómo Pedro había prometido al Señor que no lo iba a negar, que, bueno, hasta sacó una espada para defender a Jesús. Y estaba muy, pero muy indignado. Entonces, lo que le quiero decir, de que Jesús siempre atiende las peticiones. La pregunta sería, cuando usted ora, ¿cuál es el contenido de su oración? Jesucristo también enseñó que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra. Él dijo que aquí en la tierra la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no hacemos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿O dónde está su tesoro? Donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. Eso es para mí también. Para muchos, su tesoro puede ser cualquier cosa, y en esa cualquier cosa ahí está su corazón. Entonces, Juan y Jacobo sabían el tesoro que se escondía en sus corazones cuando hablaban de estas cosas del reino de Cristo. Y ellos anhelaban, querían estar siempre con Jesús. Esa es una buena, como le dijera, una buena actitud, estar cerca de Jesús. Pero la manera que lo hicieron, la manera en que de manera egoísta ellos pidieron solamente ellos estar uno a un lado y el otro al otro lado. Entonces, ¿por qué cosa ora usted cuando ora? Es una pregunta que no es retórica. ¿Sabía Juan y Jacobo lo que querían? Sí, sabían lo que querían. Ellos no fueron negligentes en cuanto a querer esa posición. Por esa razón la pidieron. Lo que no entendían ellos fueron la naturaleza de la oración que ellos hicieron, o del pedido que ellos hicieron. Por eso es la pregunta. Cuando usted ora, ¿sabe por qué ora? O sea, entiende la naturaleza de la oración que usted está haciendo. Fíjese que en cierta ocasión llegó el pastor al apartamento que teníamos allá en el downtown. En ese apartamento vivía mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, mi hermano mayor.
Mi hermano mayor se había bautizado en esos días atrás. Entonces llegó el pastor de visita. Y entonces el pastor compartió una reflexión con nosotros y luego dijo que íbamos a orar. Y mi mamá le dice al pastor: yo tengo una petición. Señor María, ¿cuál es su petición? Yo quisiera que mi hijo mayor fuera como el apóstol Pablo. Así le dijo mi mamá: fuera como el apóstol Pablo. El pastor le contestó con una respuesta que no tenía nada de fe. Doña María, usted no puede pedir eso. Esa fue la respuesta que le dio el pastor. Entonces, por un lado, tal vez mi mamá no entendió la naturaleza de lo que ella quería en su petición para mi hermano. Y el pastor fue tan rápido que rajatabla así. Entonces nosotros tenemos que considerar nuestras peticiones, hermano. Nuestras peticiones, recordemos que tienen que depender de Jesús siempre. Dios dice que nuestras peticiones, nuestras oraciones, tienen que estar conforme a su voluntad. Amén, hermano. De tal manera que ustedes saben, cuando uno tiene hijos pequeños y uno tiene un problema, y sobre todo si el problema es económico, ¿saben lo que le dice el hijo que está pequeño? Papá, yo tengo $2 ahí en el jarrito de mi alcancía. O sea, en otras palabras, el niño quiere resolver el problema financiero que tiene el papá. Vean, muchas veces nosotros somos como un niño delante de Dios. Queremos hacer el trabajo que Dios tiene que hacer. Nosotros tenemos que dejar que Dios sea Dios, hermano. Y nuestras peticiones tenemos que considerarlas. Tenemos que considerar que tienen que depender solamente de Jesucristo. Por esa razón dice Jesucristo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Juan y Jacobo habían mirado cuando Cristo convirtió los alimentos, cuando los multiplicó. Juan y Jacobo miraron cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Jacobo y Juan miraron muchos milagros de Jesús cuando resucitó a Lázaro, cuando llegaron a la casa de Pedro y la suegra estaba enferma y Jesucristo la sanó. Habían mirado cuando Bartimeo, Dios hizo el milagro en la vista. Y ahora ellos dicen que esta es nuestra oportunidad, que Dios haga un milagro en nuestro pedido. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. La naturaleza de esa petición no la entendían ellos. Porque la naturaleza de esa oración, hermano, no es tanto la capacidad de nosotros hacerlas, sino que eso depende de la capacidad del dador de ese milagro, que es Dios. Depende de Él. Nosotros no podemos torcer del brazo de Dios. Señor, te estoy sirviendo, yo soy pastor y necesito de esto. No, yo no puedo chantajear a Dios. Después de eso Él no se debe chantajear por nadie. Nadie le puede obligar al Señor: Señor, esto, lo otro. No. Depende de la capacidad de Él darlo. Amén. Isaías andaba de sequías y me decía que arregle su vida, que arregle su casa, porque pronto va a morir. La muerte de Ezequiel ya estaba dada, ya estaba firmada por el dador, la capacidad del dador. Una cosa así que Ezequiel entendía, de que Dios oye la oración. Y él se humilló delante de Dios. Estaba postrado porque tenía una herida aquí
en la nuca. Se volteó contra la pared. Señor, he andado en tu camino, Señor. Me he consagrado a ti, Señor. Te he estado buscando en todo tiempo, Señor, y ahora mi vida se acorta, mi vida se va. Y estaba llevando al hombre delante de su Señor. Isaías, regresate allá por la mitad del pacto, dice la Escritura. Decirle a mi hijo que le concedo 15 años más de vida. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios se equivocó. ¿Qué pasó ahí? Ezequiel le torció el brazo a Dios. ¿Qué pasó ahí? Ezequiel lo convenció a él. No. La respuesta que recibió Ezequiel fue en respuesta a la capacidad del dador, es decir, de Dios, que puede dar vida. Todas las cosas, hermanos, le pertenecen a Dios. Nuestra vida le pertenece a Él. Dios te dice, bueno, la vida de este hombre me pertenece. Así que yo la tomo, le voy a cerrar el aire. Y Él la toma, hermano. Entonces, nosotros debemos de entender también que para recibir nosotros un milagro de Dios, tenemos que tener la capacidad espiritual para recibirlo. ¿Por qué razón? Porque miren, las cosas espirituales tienen un valor. Si no, miren lo que pasó con Esaú y Jacob. Las cosas espirituales para Esaú no tenían ningún valor. Él no entendía, o sea, él no tenía la capacidad de recibir ese regalo de Dios, la primogenitura, que por cierto le correspondía a él. Doble porción le correspondía. Pero no, él tenía hambre. Su naturaleza caída tenía hambre. Jacob, otro con una naturaleza caída, valoraba las cosas de Dios, pero no entendía cómo es que debía de conseguir esas cosas de Dios. A mi manera. Entonces le digo al hermano, bueno, aquí tengo potaje, yo te lo doy, pero dame la primogenitura. Te la doy, dame el guiso ahí, dame la comida. La cambió. Entonces, Jacob actuó con treta. No fue algo que Dios le dijo que hiciera. Fue algo que Dios permitió que hiciera. Cuando la bendición, yo andaba a cazar un animal, lo cocinaba, me lo traía, yo voy a comer y luego te bendigo, te voy a bendecir. Jacob, juntamente con su madre, hicieron trampa nuevamente y recibió la bendición. Luego, cuando él tiene que huir de su hermano, se va de su tío y allí trabajó por 14 años por 2 de sus hijas. El tío, la paga que le tenía que dar se la robaba. Entonces el tío le hacía trampa a él, que era un tramposo, pero él también como tramposo le hacía trampa a su tío. Y por esa razón él tuvo que tener un encuentro con el Señor, donde Jacob luchó ahí con ese varón que se le apareció. Y logró la victoria.
ahí comenzó a entender Jacob que él tenía que caminar apoyado en Dios y que iba a tener las cosas cuando él estaba siempre apoyado en Dios, y que ahora él ya no podía seguir viviendo con esa astucia, esas trampas que él hacía, porque ahora él era un hombre cambiado por Dios. Y ahora Jacob está clamando por su familia. Que viene al encuentro ahora es Esaú. Esaú lo odiaba, lo quería matar. Y él se reconcilia con su hermano. Pero fue por la providencia de Dios. Él hizo que se reconciliaran. De tal manera que la petición que hizo Jacob a Dios, Dios se la concedió. Era por su familia. Y recordemos que Jacob recibió la promesa que Dios le había dado primeramente a Abraham, luego a Isaac y luego se la dieron a él, de que de él saldría el Mesías, de él iban a salir las tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel salieron de los lomos de Jacob. Y Jacob aprendió entonces a que no era la capacidad de él para recibir las cosas, sino la capacidad del dador para darlas. Miren que la vida de él fue sube y baja. A veces estaba bien las cosas, a veces estaban mal. De tal manera que él comenzó a depender de Dios. Nosotros tenemos que depender de Dios en todo tiempo, pero no el sábado que venimos a la iglesia, no el día que podemos tener contacto a través del Zoom o del Facebook o de alguna red social. No. Depender completamente de Dios. Fíjese que al pastor, un evangelista que conocemos, se llama Jerónimo Pérez. Una noche dice que él se levantaba de madrugada a orar y de repente él sintió, o sea, él no sabe si estaba dormido, si estaba despierto, pero él sabía que había sido de madrugada cuando él se había levantado a orar. Y dice que él experimentó tener una conversación con Dios. Y el Señor le preguntaba a este hombre: ¿me vas a servir y me vas a seguir siempre? Señor, yo te estoy sirviendo y te estoy siguiéndoles. Aunque todos te dejen. Entonces él pensó: bueno, lo único que me pueden dejar son los miembros de la iglesia. Eso fue lo que él dijo. Sí, Señor, yo te voy a seguir sirviendo y te voy a seguir siguiendo aunque otros me dejen. Así dijo el hermano Jerónimo. Y cuando Dios le dijo: y si te dejas la familia, ¿estás dispuesto a seguirme y a servirme? Le dice. Y cuando terminó esa experiencia que tuvo, dice que él estaba completamente llorando. Y dice: pero ¿por qué el Señor me preguntó eso? ¿Por qué el Señor me dijo que si yo lo podía seguir y servir, sí, aunque todos me dejen? Y después me dijo de la familia. Y entonces él ese día, ¿no?, Dios lo inspiró, o más bien el Espíritu Santo lo inspiró, y él hizo un canto. Y el canto que escribió dice más o menos así: la dicha más grande de mi vida es conocerte. La dicha más grande de mi vida es servirte. Y la dicha más grande de mi vida es amarte. Merece un canto muy tremendo, un corito, no es un canto de adoración, un corito. De tal manera que usted y yo, hermano, tenemos que depender de Dios. No solamente en los momentos difíciles, sino que en todo tiempo. La otra cosa es de que debemos entender que en nosotros no depende de nuestra capacidad,
recibir las bendiciones de Dios. Eso depende de Dios mismo, que es el que las da, las bendiciones. Y otra cosa muy importante que debemos de tener es de entender la naturaleza de nuestras peticiones. Que no tienen que ser peticiones egoístas, no tienen que ser peticiones para yo regocijarme en mi vida, como dijo aquel hombre: alma mía, regocíjate, come, bebe, porque muchos bienes han acumulado. Ahí estaba hablando el alma de ese hombre que no tenía a Cristo, que no tenía a Dios en su corazón. Y a ese hombre se le olvidó que también Dios habla. Y Dios le dijo: necio. Y cuando tú mueres, hoy viene a llegar tu alma, y eso que has acumulado, ¿de quién va a ser? Por esa razón, el mensaje que pusieron ahí en el WhatsApp, que dice que las bendiciones espirituales van entrelazadas con las cosas materiales, eso no existe. Las bendiciones espirituales hay que buscarlas primero. Y luego esas cosas materiales van a ser añadidas. Nosotros queremos que primero sean las cosas materiales y luego las cosas espirituales. ¿Cuántos miran Enlace? Yo no miro ese canal, pero una vez miré un corto de ese canal. Ese canal, los dueños son de la prosperidad. Y ellos siempre piden dinero si la persona quiere un milagro. ¿Usted quiere un milagro? Manda tu ofrenda y nosotros vamos a orar y Dios va a responder tu oración. En otras palabras, venden los milagros. Entonces dice el hombre que es el dueño de ese canal: paga primero y bendición después. Jesucristo dijo que hay que cobrar por los milagros. Hay que cobrar. Él dijo que hiciéramos negocio con los milagros que Él hace. Y sin embargo, estos sinvergüenzas sí lo hacen. Y la gente, mire, ahí manda su ofrenda. De tal manera que la conclusión de esto que hemos compartido, hermano, es de que nosotros pongamos en prioridades nuestras oraciones. Que nuestras oraciones engrandezcan el reino de Cristo. Que nuestras oraciones toquen la vida de todos los hermanos que no vinieron hoy para que se congreguen nuevamente. Yo no estoy diciendo que hagan cosas malas, pero algunos cuando hemos estado cerrados por ¿cuántas semanas fueron? 15 semanas, 16, 17. Bueno, fueron 101 días que pasamos sin abrir la iglesia. Entonces eso como que ha enfriado el cuerpo de Cristo. Por mucho que la hermana ponga ahí: hermano, recordemos el sábado oración de 9 a 12, no ha funcionado, parece. Pero si ponemos otro anuncio, todo el mundo dice amén. Ahí voy a estar, ahí voy, bueno, cuestiones así. Entonces, hermano, oramos para ser despedidos. Padre, en esta noche, Señor, hemos considerado la petición que hiciera Jacobo y Juan, Señor. Y ellos no entendieron la naturaleza de esa petición, Señor. Pero está ahí, Señor, para nuestra enseñanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos instas, nos pide que oremos y que lo hagamos unos por otros y que todas nuestras cargas las traigamos a ti, que todos nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros sufrimientos presentamos siempre delante de ti, Señor. Dios mío,
en nuestros corazones ha habido contentamiento cuando tú has respondido peticiones y oraciones que hemos hecho a ti, Señor. Y ahora queremos, Dios mío, seguir clamando, Señor, primeramente por tu reino, que se establezca, que tu iglesia crezca en conocimiento, crezca en gracia, crezca, Dios mío, en número, y que tu reino se extienda, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que levantes hombres y mujeres que te amen con toda su alma y todo su corazón. Que, Dios mío, sean hombres y mujeres que oren, Señor, que supliquen, Señor, que sus peticiones sean conocidas, Señor, con toda honestidad delante de ti, Señor, porque tenemos muchas necesidades, Señor. Necesidades más grandes que tenemos son más espirituales, Señor. Dios santo, Dios eterno, que nosotros podamos buscar, Señor, esos momentos de estar a solas contigo, Señor. Que podamos, Dios mío, estar en oración toda la iglesia, Señor. Que podamos, Dios mío, ayudar como iglesia, Señor, para buscar tu rostro, Señor. Tu palabra dice que la unción es la que quiebra el yugo, Señor, el yugo de esclavitud, Señor, el yugo de pereza, Señor, el yugo, Dios mío, de indiferencia, Señor. Hay muchas cosas que hay que caer, Señor, derribar, Señor, para que no estorbe nuestra comunión contigo, Señor, y con los hermanos, Señor. Dios mío, ayúdanos a caminar en tu voluntad, Señor. Tú has dicho que en los últimos tiempos, hiciste una pregunta, Señor, para los últimos tiempos, cuando el Hijo del Hombre retorne, ¿habrá fe en la tierra? Y Dios santo, la fe de muchos se está enfriando, Señor. El enemigo los ha atrapado, a algunos los ha confundido, a otros, Dios mío, las vicisitudes de esta vida, Señor, lo han alejado de ti, porque, Dios santo, quieren respuestas sin compromiso, Señor. Quieren respuestas, Señor, sin ellos entregarse a ti, sin ellos consagrarse a ti, sin ellos, Dios mío, entender que la dicha más grande es conocerte, Señor, como decía el pastor Jerónimo, Señor. La dicha más grande es servirte, Señor. Y la dicha más grande es amarte, Dios. Dios mío, Dios santo, aquí hay hermanas, hermanos que han venido en esta tarde, Señor. Yo te pido que fortalezcas sus vidas espirituales, Señor. Que les ayudes en sus necesidades familiares, Señor. Que seas tú, Dios mío, trayendo a sus corazones esa alegría, Señor, de cuando tú des, Dios mío, la bendición que ellos están pidiendo, pues se puedan gozar, Señor, y puedan decir las maravillas que tú haces, Señor. También te ruego por los hermanos que no están en este día, Señor. Allí donde están, Señor, visítalos, trata con ellos, Señor. Revélate, Señor, en tu majestad, tu grandeza, de tal manera que, como decía tu siervo aquí, Señor, que haya siempre agradecimiento en nuestros corazones, Señor. Dios santo, Dios eterno, solo tú eres el dador de las cosas, Señor. Solamente tú eres el dador de la vida y todo te pertenece a ti, Señor. Nosotros no somos dueños de nada. Las cosas que tenemos son prestadas, Señor, porque el día que tengamos que partir de este mundo, Señor, nada nos vamos a llevar. Como decía tu siervo Job, Dios dio, Dios quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. Gracias, Señor. En el nombre de tu amor Jesucristo. Amén.